Este programa llega a ustedes gracias a Barak Rabá, firma de abogados. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Barak Rabá, el podcast. Soy el licenciado Ricardo Calderón, abogado postulante y director de Barak Rabá, firma de abogados en la Ciudad de México. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que ya ha estado con nosotros en otros formatos, ha estado en radio, en televisión, y para nosotros es un honor de verdad volver a platicar con ella, coincidir con ella, una amiga de la casa, la licenciada Guadalupe Guzmán. ¿Cómo estás, Guadalupe? Ricardo, pues muy gustosa de estar contigo de nueva cuenta, con mucho entusiasmo de poder platicar de nueva cuenta algunos temas importantes y bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, nada que agradecer, al contrario, nosotros valoramos muchísimo el tiempo que nos dedicas, sabemos que tienes una agenda ocupada, desde luego vamos a mencionarle un poquito a la gente que nos está viendo y escuchando. Eres especialista en materia civil y familiar, también eres perito en grafoscopía, una abogada digital en todos los sentidos, le pegas durísimo no solamente a Facebook y lo tradicional, sino últimamente también en TikTok. Ya eres de las que mayor número de seguidores y de reproducciones tiene. Y creo que vamos a empezar un poquito por ahí. Cuéntanos, ¿qué ha pasado de la última vez que platicamos? Te tuve en radio, en Eclécticos, en televisión, bueno, en ambas. Es que has estado en todos los formatos. Ya estuviste en el podcast como tal, en Eclécticos, radio y televisión. Obviamente en radio fue con todo tu team, que es Lex Semper, con el maestro Edgar Martínez Cruz, con la maestra Gaby Hernández, que les mandamos un saludo. Gracias. Pero cuéntanos qué ha pasado de allá para acá y ya de ahí vamos a comenzar la plática del día de hoy. Pues como dices, nuevos proyectos, nuevo crecimiento. Obviamente con Lex Semper pues estamos al 100% trabajando bastante en asesorías, en asuntos. Ya sabes que también la docencia pues es parte importante también del despacho, entonces estamos ahí diseñando nuevos cursos. Obviamente también somos muy constantes en el tema de las transmisiones en vivo, en asesoría y defensa jurídica para la familia. Transmitimos 3 veces a la semana. Compartimos también contenido jurídico, ponencias y hablamos pues de temas que creemos relevantes, que queremos compartir con la gente, con los abogados, principalmente diseñado para la gente, pero pues obviamente los abogados también les causa curiosidad, también tienen dudas y pues esa es la finalidad, como intercambiar, como tener contacto directo con la gente y pues poder compartir experiencias, poder compartir conocimientos y pues eso es muy fructífero. También pues obviamente me han invitado en algunas otras instituciones a dar cursos, entonces sí estoy como mucho en eso. Y sí, también las redes sociales entonces, sí me han ayudado bastante. Sí. Últimamente TikTok para mí también ha sido una aplicación que pues ha crecido mucho en mi caso y pues también ahí en YouTube también muy poco a poquito, pero son herramientas que me han funcionado mucho. Digo, de la última vez que hablamos ahorita pues sí, digamos que incrementaron mucho mis seguidores, las personas que están ahí constantes de lo que aporto y sí ha habido como ese cambio, ese gran cambio. Entonces yo muy contenta, muy emocionada porque finalmente es eso, de ir creciendo, ¿no? No todo llega de un día para otro, es como paso a pasito, pero cuando ya empiezas a obtener los frutos de lo que has hecho, del trabajo constante, es donde dices, wow, me da satisfacción y pues aquí andamos en esa línea. Me quedo con de lo que dijiste. Considero, salvo tu mejor opinión, que esa es, nosotros que también andamos inmersos en proyectos digitales, cuando empieza a llegar ya gente del gremio es cuando creo que maduró el proyecto, ¿no? Que es como el aviso que ya, o sea, obviamente comienzas con el público en general. En mi caso el proyecto era estudiantes y abogados en construcción también, pero cuando se empiezan a asomar ya los consolidados, estos por ahí dicen los monstruos del Olimpo jurídico, del cual ya son los grandes, es cuando dices, creo que vamos por buen camino, ¿no? ¿Sí te pasó a ti así? Sí, la realidad es que sí, empecé a abrirme el panorama, incluso ya puedo decirte que he tenido la oportunidad de conocer a grandes personas. Por ejemplo, una persona que yo admiro mucho también es el magistrado Sergio Valls, que constantemente también está como en pro de la mediación, y es una persona que también he tenido oportunidad también de entrevistar, porque hubo un tiempo que también yo entrevistaba y que me invita también mucho a
conocer de este tema y pues es bueno, me ha felicitado también por el contenido que hacemos. Entonces para mí como que es gratificante que personas de ese nivel te digan, oye, estás haciéndolo bien, vas por buen camino. Uh-huh. También la última vez tuve la oportunidad de participar en una simulación de audiencia con el juez también Sandoval. Ajá. Pues una experiencia muy, muy buena. Finalmente nosotros como abogados siempre estamos aprendiendo, día a día estamos creciendo, estamos viendo nuevas situaciones, nuevas perspectivas, y el tener como esas actividades, esa oportunidad de hablar con colegas que pues ya también tienen gran paso o ya van muy adelantados en esta área, pues híjole, es magnífico. Y pues todo esto ha sido con base en lo que yo he hecho en el trabajo, y que de repente pues te volteen a ver y puedas tener esa oportunidad de hablar y de poder compartir con personalidades así, pues es gratificante. Totalmente. A mí me hiciste recordar que para mí es muy grato también esta parte. Tú fuiste mi tercera invitada en el podcast cuando empezaba. Has estado ahí conmigo conforme el mismo proyecto ha crecido, y para mí es muy muy lindo tener todo y presencial. Era una promesa que teníamos, hacerlo presencial. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con las preguntas. Vamos a asumir que es la primera vez que tal vez muchos nos están escuchando a ti y a mí hablar. Invitarlos también a que vayan a ver otras entrevistas que hemos tenido, por si hay dudas de esta, pero voy a comenzar por una pregunta que a mí me permite sobre todo que la gente que nos está viendo y escuchando pueda encontrar como inspiración, herramientas, tips y consejos en tu vida profesional, que es de lo que hoy vamos a hablar. Entonces, primero que nada preguntarte, ya sé la respuesta, pero es una historia increíble. ¿Por qué elegiste estudiar Derecho? Quizá en ese entonces México era otro, estabas eligiendo entre otras áreas. ¿Qué te llamaba la atención del derecho como tal? Y yo creo que de ahí podemos partir para este podcast. Sí, fíjate que a mí me llamaba mucho la psicología, como que iba por esa área, pero pues de repente, no sé, de esas ideas que derecho, yo creo que cuando vamos en esa línea de iniciar algo, también sí, los jóvenes traemos mucho ese enfoque de qué puedo hacer por alguien más, ¿no? Entonces sí te llega esa idea de decir, bueno, el derecho tal vez me ayude a poder colaborar más con la sociedad, poder hacer algo, y suena como muy ideal, pero creo que muchos jóvenes lo tienen, y tampoco no es malo satanizarlo y decir, ¿sabes qué? Es que eso es una tontería, y del derecho tienes que ser frío, y el negocio y todo, no, también tiene que tener una perspectiva humana. Entonces, bueno, empecé a voltear como al derecho. Aparte dije, bueno, es una carrera multifacética, puedes ser docente, puedes trabajar en servicio público, puedes postular, y fíjate, ¿quién diría que yo he pasado por esas tres partes? Sí. He sido servidora pública, ahora también soy docente porque doy cursos, soy ponente en programas, también postulo. O sea, la vida me llevó por buen camino, y dije, bueno, wow, tomé una decisión correcta, buena decisión, ¿no? Entonces sí me enfoqué por ese lado, y aparte soy medio necia. Entonces a un inicio luego me decían, es que como que no creo que sea tu carrera ideal, porque el abogado debe de ser como muy frío, muy calculador, muy de un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces pues yo pues soy una mujer, digámoslo, sensible, soy una mujer que tiene sí carácter fuerte, pero también digamos, no soy de ese tipo como teníamos catalogados a los abogados. Pero bueno, me aferré más, dije, no, sí puedo, sí lo voy a hacer, y creo que fue la decisión correcta. Más bien estoy segura que fue la decisión correcta, y bueno, ese fue el camino. Ya sabes que una característica del abogado es que sí somos necios, sí somos aferrados, y que también si tenemos un objetivo y deseamos algo, pues nos vamos por ese camino. Entonces, aquí estamos, Ricardo. Platicando con el invitado anterior, un amigo de la firma, creo que es un común en el gremio, digo, no es regla, pero como que a muchos también nos llamaba la atención la psicología. En mi caso particular, creo que cuando vi que lo que a mí me gustaba de la psicología era una pequeña parte de todo lo que estudia, vi un poquito más de preámbulo en el derecho. Dije, bueno, creo que es más por acá. Pero comentaba aquel buen amigo que
creo que todos los abogados, independientemente de la materia a la que te dediques, él, como tu servidor, un poquito más penalistas, bueno, él es un penalista per se, independientemente de la materia, incluso tú como civilista y familiarista, tenemos un psicólogo interno, ¿no? Muy necesario para cuando abordamos a nuestros protegidos, para cuando incluso la inteligencia emocional necesaria para convivir en el día a día con juzgados, con gente que ya labora en automático, porque es así la vida del que trabaja en juzgados. Se necesita esa parte. ¿A ti cómo te llegó esa conciencia? ¿En qué punto te diste cuenta de eso? Y sobre todo, ¿cómo aplicas esa psicóloga interna que tienes en tu día a día como profesional? Qué comentario tan acertado. Sí, es cierto, los abogados terminamos siendo psicólogos todo el tiempo. Creo, yo desde mi primer cliente que llegó, me di cuenta y percibí, dije, bueno, quiere una asesoría jurídica. Nos sentamos a platicar, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que lo que quería era que lo escucharan. Totalmente. Que quería desahogarse, que quería decir, ¿sabes qué? Me pasó esto. Y la gente en los procesos familiares viene dolida. Uh-huh. Viene con situaciones muy desgastantes, obviamente una lucha de poder, de egos, muchas veces vienen involucrados los hijos y está esa lucha donde también les duelen a los hijos, los padres dejan de ver a sus hijos, uh-huh. O hay situaciones que incluso inventan muchas veces con esta parte de que si hay violencia, no hay violencia, o sea, vienen de situaciones muy dolorosas. Entonces, en esa entrevista me di cuenta, ¿sabes qué? Sí, los abogados tenemos que dar ese criterio jurídico, tenemos que dar esa estrategia, esa orientación, pero también la gente necesita que la escuches. Y totalmente. Para eso también tú tienes que prepararte, porque si te cargas también emocionalmente de todo eso, pues imagínate cómo estaríamos también de mal, ¿no? Es un trabajo en conjunto y también, como tú lo dices, el enfrentarte a un juez diverso, que tenga criterios diferentes, a veces también nos frustra. El hecho de estar con la señora del archivo, hay una que es muy linda y hay otra que no te deja ver el expediente y que ya te hizo dar 2 vueltas y que no está el expediente. Tienes que lidiar con cosas que te causan frustración diariamente y si no sabes canalizarlo, no sabes manejarlo, pues imagínate los problemas que te causarían. Entonces la inteligencia emocional va mucho de la mano con nuestra carrera, la psicología, pero pues si lo haces con amor, con entusiasmo, como todo lo que te apasiona, yo creo que funciona bien. Y esa parte de humanizar la profesión, ¿no? No nada más de ver a un cliente y decir cuánto me puede pagar por su asunto o cuánto le voy a obtener de honorario, sino también ver el problema que trae, entenderlo y de esa forma pues crear empatía con él. Y créeme que cuando creas esa empatía con la persona, el cliente va a ser fiel y te va a seguir, te va a decir, ¿sabe que ya la recomendé por otro lado? Y yo estoy bien con sus servicios y te paga tus honorarios puntualmente, pero si tú no eres empático, si tú le dices, ay señor, ya le dije que al rato le aviso, y creas esa barrera y no lo comprendes y no te pones en su lugar, créeme que también a él le va a costar trabajo incluso hasta pagarte. Entonces ves dónde va trascendiendo todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Acabas de tocar un punto que era justamente mi pregunta siguiente y es, ¿en qué momentum de tu carrera encontraste la vocación por el derecho? Bueno, obviamente por el derecho desde antes, ¿no? Eso ya les invitamos a escuchar el otro podcast porque ahí nos cuenta esa historia, muy buena historia, por cierto. Pero ya por la materia civil y familiar, es decir, a muchos, por ejemplo, en la materia penal, es desde que estudiamos, quizás en muchas ocasiones la materia que más llama la atención incluso del estudiante desde un principio. Entonces es desde ahí, pero para ti en tu historia fue durante la facultad, obviamente en Aragón, me parece que estudias, sí, FFS Aragón, de la UNAM. Ya te lo dije en ese episodio. Yo creo todos mis compañeros. Siempre alzan la mano en esta área. ¿Fue durante la facultad y esos años o ya fue afuera? Fíjate que obviamente cuando sales de la carrera, como que eres yo lo asemejaría con alguien que va naciendo, ¿no? O sea, va saliendo expectativa de, bueno, ¿y a dónde me dirijo? O sea, ya vi todas las áreas del derecho, ¿cuál es mi vocación? A mí me llegó una oportunidad, realmente como que me fui en el camino del servicio público por una oportunidad, se me dio esa oportunidad de entrar.
era enfocado a derecho administrativo, a investigación de responsabilidad administrativa. Entonces yo empecé como por esa área. Uh-huh. Algunos años me estuve dedicando, pero ¿sabes qué, Ricardo? Llegó un punto en que ya fue muy monótono para mí. Uh-huh. Entonces ya la verdad sí era de que, bueno, tengo que ir a trabajar. Y lo clásico, creo que muchas personas que me escuchan y que lo están viendo, a veces nos pasa, ¿no? Empiezas a perder pasión por algo. Totalmente. Y era de que párate y hazte 2 horas de camino o de trayecto a tu lugar de trabajo, y lo clásico, te enfocas en un cuadro y siempre haces lo mismo, porque ya tus actividades pues ya están diseñadas. Aparte, pues la experiencia que vas agarrando también en servicio público pues te hace que te encuadres y que te quedes ahí. Entonces yo llegué a ese punto y dije, bueno, ¿qué quiero para mí? ¿Si estoy bien, no estoy bien? Y justo decidí dejar ese lado y arriesgarme y empezar a postular. Y yo dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo se va dando. Y creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque retomé esa pasión y dije, esto es lo mío, me gusta escuchar a la gente, me gusta organizar mis tiempos, me gusta tener iniciativas, ser mi propia, que la gente me vea, ¿no? Que la gente vea quién es Guadalupe y no estar detrás de un escritorio todos los días haciendo lo mismo. Y no digo que está mal, o sea, está bien cuando te gusta, cuando te apasiona, pero cuando ya dejas de tener ese sentido, pues hay que arriesgarse a lo nuevo. Digo, no es fácil a veces dejar una estabilidad, un salario fijo, uh-huh, tus prestaciones, y que dices, ¿cómo voy a dejar toda esta estabilidad por algo que ni siquiera sé si funcione? Porque también nuestra carrera ya está súper saturada. O sea, yo creo que postulantes hay en demasía y ya la competencia está muy fuerte. Entonces pues lo arriesgué y empecé como a dedicarme a esta área. Me llegó mi primer asunto, que fue de violencia familiar. Entonces pues por ahí también yo le tengo mucha pasión a este tema de la violencia familiar, porque me permitió también meterme ahí con todo. Uh-huh. Y pues desde ahí empecé a dedicarme a estas áreas, que fueron las que me llaman, las que me han permitido crecer más como profesionista y que me gusta. Entonces pues esa es la historia. Qué buena historia, de verdad que siempre tus historias son muy, muy, muy buenas. Cuando preparamos la temporada de Eclécticos y la de Barak Raba el podcast, tratamos de invitar precisamente a los abogados digitales que le meten durísimo, que forman parte de ese gremio que se separa del montón, y obviamente por eso nos llena de mucho honor que estés el día de hoy con nosotros. Pero cuando analizamos esa lista, tu servidor se encuentra con que en diversas materias las referentes son mujeres. Por ejemplo, en materia penal, no, creo que con el comentario basta. Sí, Liz Padilla y muchísimas más, e incluso en muchas otras materias. Eso es muy grato, porque considero que el género y el empoderamiento femenino es algo muy necesario. Pero quiero preguntarte la arista opuesta. ¿Para ti el género ha sido en algún punto algún problema? ¿Te has enfrentado a que sea una dificultad? Y si nos puedes compartir un poquito de eso para que la gente que nos está escuchando, hay muchas chicas quizá que se quieren animar a postular, y yo conozco muchísimas y las he mencionado en el podcast, que ya con las primeras experiencias empiezan a decir, no, esto no me gusta, temas delicados que las empiezan a acosar, qué sé yo. Entonces, ¿te ha tocado vivir esa parte? Y si sí, ¿qué consejo le das a quien nos está escuchando para que justo pueda afrontar esas vicisitudes que de repente son muy complejas? Fíjate que sí es difícil postular en ese sentido como mujer. Sí, me han tocado casos de acoso, incluso hasta a veces de los propios clientes, ¿no? Que de repente pues te quieren como invitar a comer, pero en otro sentido, o te mandan mensajes en otro tipo, pero finalmente nosotras debemos de tener esa seguridad y ese decir, no, lo profesional es profesional. De igual, afortunadamente en cuestión laboral no me ha tocado como que otro abogado que yo dependa de él, ¿no? Uh-huh. Tuve la fortuna de empezar también a trabajar con el licenciado Edgar Martínez, que para mí pues es una persona que respeto mucho y que igual me respeta. Hay un cariño muy grande, uh-huh, de amigos,
y jamás, o sea, él siempre ha estado apoyándome, pero sin ningún tipo de esas situaciones. Pero ¿sabes dónde me encontré mucha cosa? Precisamente en la parte digital, donde tú dices, en las redes sociales. Entonces es de repente molesto, desgastante, que todo el tiempo te estén llegando mensajes con propuestas que van desde hola bebé hasta ya muy subidas de tono. Es desgastante que te estén todo el tiempo comentando cosas fuera de sentido, y yo creo que esa parte de como mujeres nos pasa bastante. De repente subes una foto pues que a ti te agrada, que a ti te gusta, y ya se puede tornar en doble sentido. Entonces yo digo, ¿dónde está esa parte de respeto hacia la mujer? Donde pueda ser libre de compartir una foto si tú lo quieres ver sexy, ¿no? O como tú te sientas bien, si te sientes a gusto, y que crean las personas, o que tu red social sea abierta, que tengan ese derecho, o que se crean con ese derecho de poder hostigarte todo el tiempo, de poder acosarte, de poderte mandar fotos obscenas, de poderte hacer propuestas que no van en ese sentido. Y bueno, algunas situaciones de este tipo. Entonces sí es complejo, pero a medida que vas entendiendo que finalmente no te lo puedes tampoco tomar tan a pecho y estar todo el tiempo lidiando con eso, y no, o sea, no es sano. Yo creo que a mí me ha funcionado pues dejarlo, poner un límite, pero también hacer entender que una cosa es la vida profesional, tu red social, que es con enfoque profesional, y que empiecen a aprender a respetar, ¿no? A hacerles ver que no es en esa línea. Pero bueno, finalmente es algo que es muy común. Yo creo que nos estamos exponiendo siempre al ser una persona que sube contenido público, que aceptas a personas que no conoces, obviamente porque quieres una difusión a tu carrera, a tu trabajo, pues te arriesgas también a eso, pero pues hay que saberlo manejar también, ¿no? De repente, pues, por ejemplo, en tu caso personal, 14,000 followers en TikTok, pues es que ya es algo que no puedes, que sale de tu control, ¿no? Entonces, digo, es quizá el precio o la consecuencia, pero bueno, como dices, saberla afrontar y sobre todo saber manejar el escrutinio. Incluso a mí, bueno, obviamente no en ese sentido, pero sí de repente llegó el comentario de, bueno, que eres locutor o abogado, ¿no? Que es la típica, ¿no? Pues soy abogado, pero eso también me permite desarrollar otras habilidades y, como dice el TikTok, adivina dónde estoy, ¿no? Entonces eso es, creo, importante, saber aprovecharlo y tener como esa cámara de eco donde los comentarios, ni buenos ni malos, como neutralizarlos, y es lo que te permite seguir adelante, ¿no? Porque si te empiezas como que a ir mucho, insisto, a los buenos, te la empiezas a creer y a subirte en un ladrillo que realmente es falso. Y si te vas a los malos, pues peor tantito, ¿no? Estaríamos llorando aquí tú y yo, porque creo que hay más haters que personas que reconocen un trabajo, ¿no? Por ahí leía también alguna vez una publicación que decía, bueno, un video tuyo puede tener 10,000 vistas, pero tiene 20 likes, ¿no? Tiene 20 comentarios positivos, pero ya te vio muchísima gente, pero pocos realmente pueden hacer un reconocimiento a un buen trabajo, ¿no? La mayoría pues son haters, y tenemos que aprender a manejarlo y a tener esa cabeza fría de no tirarnos y no depender de la opinión ajena. Finalmente lo que tú haces, lo que yo hago, pues es por decisión propia. Tenemos nuestras propias percepciones de lo que hacemos, nuestros propios objetivos, nuestras propias metas, y eso no puede ir enfocado a lo que la gente opine de ti, ¿no? Tú lo haces porque a ti te gusta, porque a ti te nace, y finalmente es tu estrategia, finalmente es tu forma de llevar tu vida o tu carrera. Entonces no podemos basar lo que hagamos en opiniones ajenas, ni podemos quedarnos ahí estancados. Entonces, tú lo dijiste, ¿dónde estamos ahora y dónde está a veces esa gente que vive solo para opinar, ¿no? Totalmente, y aparte a mí me funcionó mucho entender que el hate generalmente viene de gente que a lo mejor no tiene el reconocimiento suficiente en su trabajo, es decir, lo que hacen o a lo que se dediquen, sean del gremio o no, a lo mejor no tienen ese reconocimiento. Entonces somos la manera en donde reflejarlo y sacarlo. Pero incluso me ha tocado que cuando les contestas solamente estaban enojados un rato, ¿sabes? A veces
y me ha pasado, se convierten en tu fan número 1, porque solamente necesitan atención, que eso de entrada. Pero es tu amigo o terminas enemigo declarado. Y es una oportunidad que a mí me ha gustado muchísimo porque, sin mencionar nombres, se vuelven hasta buenos colegas. O sea, realmente nada más es que ellos nos han aventado a eso. A mí últimamente esto se ha ido tornando al revés. Me han invitado ahora a dar conferencias, he dado ya entrevistas, y en una de esas conferencias yo les decía eso. Porque incluso un ponente anterior decía, bueno, no necesariamente tienes que hacer contenido multimedia. Yo decía, no, sí, háganlo y aviéntense, porque al final creo que se trata no solamente de likes. Los likes son una métrica cuantitativa, y si te vas por ahí, pues estás perdido. Se trata de impactar gente, y con ese hate que impactes, aunque sea de uno en uno va. Y es, creo que, salirnos de la toga del abogado, que sí, somos profesionistas, pero ¿qué más? O sea, somos uno más del montón, no queremos realmente impactar. E impactar es desde cambiar perspectivas y romper paradigmas, ¿no? Entonces, creo que es algo que has logrado tú también, y eso me llena muchísimo de satisfacción, que vas creciendo, y ver tu crecimiento, eso me llena bastante. Vamos a entrar un poquito ya a un tema jurídico. Yo creo que es la principal pregunta que te hacen cuando llega un protegido a ti. No sé, vamos a partir, quiero tocar 2 tópicos: interés superior del menor, y a lo mejor, bueno, ahorita desarrollamos el siguiente, pero la típica, ¿no? Llegan un divorcio, vamos a poner un caso, ¿no? Y obviamente va en función de guardia y custodia, régimen de visitas y pensión alimenticia, ¿no? ¿Cómo podrías tú decirle a la gente, cómo abordas esa parte, para que los que nos están escuchando quizá sean estudiantes o sean también gente de a pie, como les dice el maestro Edgar, puedan como que esos conceptos irlos aterrizando? Entonces, cuando te llega un asunto, ¿cómo das la asesoría? ¿Cómo lo manejas para explicarle a la gente en qué situación están? Claro. Mira, yo creo que lo ideal es siempre escuchar al cliente, porque los abogados somos mucho de adelantarnos y ya de traer diseñada una estrategia y decir, bueno, me está diciendo que se quiere divorciar, ya nos vamos a enfocar en el divorcio, pero lo importante también es escuchar la problemática. Entonces, siempre es importante sentarte con el cliente. El error más grande que puedes hacer es dar una opinión anticipada, o establecer honorarios anticipados, ¿no? A mí siempre me gusta escuchar al cliente y decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problemática? Hablando de divorcio, puedes decir, bueno, es que yo me quiero divorciar. Bueno, ok, ¿quieres tomar esta decisión? Es una decisión en conjunto, los dos están de acuerdo, para ver la vía. No están de acuerdo, se puede localizar al cónyuge, no se puede localizar, tienes hijos, o sea, plantearte una perspectiva amplia de la situación en particular. Totalmente. Ya teniendo esta parte, ya la tienes de gana, porque ya ahora sí vas a enfocarte en tu estrategia, en tu trabajo, y también desde ahí puedes darte cuenta si ese divorcio va a terminar en el procedimiento tal cual de encausado, donde a través de las audiencias que tienes previas, ya se va a determinar las situaciones inherentes, porque tal vez puedan llegar a un acuerdo, o si te vas a ir a una vía incidental, en el caso de Ciudad de México, o vas a iniciar una vía de pretensiones en el Estado de México, ¿no? Entonces, desde ahí parten muchas situaciones. Yo también siempre les digo, si hay hijos en común, porque me pasa también constantemente, bueno, en el caso de los hombres que van a dar pensión alimenticia, siempre dicen, pero es que, ¿cuánto le tengo que dar? ¿Por qué le tengo que dar? Bueno, a ver, vamos a sentarnos y te voy a platicar por qué, o si está en el supuesto de que la cónyuge pueda recibir alimentos, que en este caso es más básicamente que sea dedicado preponderantemente al cuidado del hogar, al cuidado de tus hijos, cuántos hijos tienes, son menores, son mayores, por qué lapso. Entonces, hacerles ver esta parte, y yo les devuelvo también la pregunta. Bueno, es que yo no te puedo decir cuánto les vas a dar a tus hijos. Tú viviste con una persona 15 años, se me ocurre. Tú sabes cuáles son las necesidades de tu familia. Tú sabes cuánto proporcionabas ese hogar para mantenerlo. Entonces, yo creo que te devuelvo la pregunta, ¿cuánto crees que sea suficiente para solventar esas necesidades? Y hacerles ver un poquito esta parte de que
los derechos de alimentos pues no se pueden negociar o no se pueden dejar de ese lado de que lo mínimo que tengas que dar, no, sino que tenemos que ser realistas en ese sentido. Entonces es una parte compleja a veces porque ya llegan como predispuestos, lo que yo te decía, ya vienen enojados con el otro cónyuge. Y ya por esa simple ruptura ya dicen, es que ¿por qué le voy a dar si ya no vamos a hacer nada? O ¿por qué le voy a dar si la casa yo la compré? Entonces de aquí es como crear esa perspectiva y tampoco engañarlos, ¿no? Decir, no, es que no le vas a dar nada porque pues sí tú trabajaste. No, ser consciente esa parte de que si estás casado por sociedad conyugal, pues tienes que hacer una liquidación de sociedad conyugal. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Se da mucho eso también. Oye, pero, por ejemplo, hay una deuda, hay una hipoteca, hay situaciones así. ¿Cuánto me toca de esa casa? A ver, también debes de ser consciente que una liquidación de sociedad conyugal no solamente son los activos, no solamente te va a tocar pues los frutos, también eres responsable de las deudas y de los pasivos que se generaron durante ese matrimonio. Entonces ahí es cuando no les gusta mucho, pero tienes que decírselos, porque si no se crean ideas erróneas y después te vienen a decir, es que nunca me dijo esta parte. Entonces siempre ser claros. Primero, escuchar y saber cuáles van a ser tus pretensiones. Segundo, ya hacer tu estrategia jurídica y estar consciente de hasta dónde se puede llevar un procedimiento de divorcio, porque tenemos también esa idea que un divorcio es lo más sencillo del mundo, y créame que un divorcio se puede complicar que cuando dices ya basta, ¿no? Entonces sí hay que ser conscientes de cada situación y hasta dónde puedes llegar, y también ser muy realistas con el cliente respecto de los derechos, obligaciones. No nada más es evadir, sino también reconocer cuando la otra parte tiene un derecho y que pues tú tampoco vas a hacer artimañas para que no cumplan con esas obligaciones, ¿no? Claro, a medida que se pueda. Recordemos, por ejemplo, que en materia de alimentos pues hay dos circunstancias clave, ¿no? La capacidad económica y la necesidad del acreedor alimentario. Entonces es un binomio que siempre debemos de tomar en cuenta. Entonces básicamente creo que esos son los puntos esenciales. De esas ideas erróneas, de esos sesgos, de esos incluso paradigmas en algunos casos que de repente suelen tener los protegidos, podríamos hablar justo del que te proponía, interés superior del menor, ¿no? Es que no quiero que lo veas, es que, bueno, si de repente puedes partir de esa pregunta, ¿qué quieres? ¿No? Pues creo que es qué pretensión tiene el protegido, ¿no? Pero a veces explicarles que por el derecho a la identidad y a la convivencia con ambos padres es un pilar, a menos que en juicio demuestres que es una persona que realmente no puede o no debiera o no es sano para el menor, bueno, ya es otra cosa, pero ya traen ese paradigma de que pues si los hijos no son juguetes, ¿no? De ahí partimos, no son un trofeo. Entonces, ¿cómo tú asumes esa parte? Fíjate que es algo arraigado, ¿no? Que hablar ahorita del interés superior, incluso del cambio de denominación que también causó ahí como muchos criterios diferentes. ¿Por qué? ¿Eso en qué cambia? ¿Eso en qué impacta? Que sea de menor a que se le llame niño, niña o adolescente, que sea principio interés de la niñez. Pero fíjate que si nos ponemos a analizar, antes los niños eran vistos precisamente como objetos, o sea, no tenían ese derecho de decidir, no tenían ese derecho de opinar, básicamente estaban a diestra de lo que decidieran los demás por ellos, o sea, eran seres invisibles. Entonces se ha estado cambiando esta idea de decir, ¿sabes qué? Es que son personas, tienen derechos humanos. Si tú estás haciendo un procedimiento judicial en el cual estás impactando su esfera jurídica, estás impactando sus derechos, claro que tienen derecho a opinar como persona, como ser humano. Entonces desde ahí yo creo que debe de ir enfocado precisamente no a decir, bueno, en qué ayuda o no, sino en ver la forma en que estamos percibiendo a los niños. Si nada más con esa parte, decir, pues es menor de edad, te acatas a lo que el mayor de edad diga, o simplemente no tienes esa voz suficiente a reconocerlos con esa perspectiva de niñez, ¿no? Donde decir, sabes que tienes este derecho a que te escuchen, a que se ponderen tus derechos. Precisamente en estas situaciones vienen arraigadas de juicios familiares, donde se pelean a los niños, y lo vemos todavía, donde la mamá se cree dueña de los niños. Justo. No los puedes ver. Sabes que si no pagas la pensión alimentaria,
no los puedes ver. Y si no estudia de convivencia, pues ¿qué crees? Que tampoco. Entonces prácticamente se creen dueñas de los hijos, y los padres lo mismo, ¿no? Dicen, es que para mí es muy cómodo verlo nada más un día a la semana y le doy ahí lo que pueda, ¿no? O sea, ni siquiera cubres las necesidades básicas. Entonces debemos de cambiar esa parte, de reconocer que en juicios familiares lo que debe preponderar es esto, sus derechos como personas, sus derechos humanos, el que entendamos que, por ejemplo, un juicio de guardia y custodia, no vamos a ir a ver quién es la peor persona del mundo, si el papá o la mamá. Y yo siempre les digo, hay que cambiar esa estrategia de que no vamos a ir a contarle al juez, es que la mamá es alcohólica, es violenta, no los cuida, porque eso termina siendo como un chisme de lavadero, ¿no? Y antes se veía mucho eso, vamos a redactar que es la peor persona del mundo. ¿Y por qué no lo enfocas mejor a decirle al juez, conmigo tiene esto, yo ofrezco como progenitor esto para quedarme con la guardia y custodia, yo le puedo dar mayor estabilidad, mayor atención, mayor cuidado, y esa sería una buena estrategia, un buen cambio, y ver las situaciones diferentes, ¿no? Porque a fin de cuentas, esa persona de la que estás hablando mal, con ella viviste tal vez 10 años y elegiste como padre, como madre de tus hijos, y la vas a seguir viendo. O sea, triste noticia que a veces no se dan cuenta cuando están en divorcio o en un juicio, que vas a seguir teniendo contacto y comunicación con ella. Entonces está en ti hacerlo, digamos, menos difícil y tener menos problemas, que poderlo llevar de una forma pues educada y de alguna forma lo menos impactante en los niños posible, porque los únicos que se dañan son los hijos. Y Totalmente. Los padres siguen en esa lucha de egos, los padres siguen diciendo, limitándolos. Entonces debemos, los padres, madres deben de entender esa parte, que cuando tú decides iniciar una controversia de este tipo, debes de pensar en los derechos de tus hijos, no en irte a dar en la torre con tu pareja o tu expareja, sino que vas a exigir una serie de cumplimiento de derechos y obligaciones en beneficio de tus hijos. Entonces desde ahí debemos ir cambiando esta perspectiva del interés superior del niño, no nada más de actuaciones judiciales, también desde los padres, desde el juez, desde una citación, desde en verdad aplicar un protocolo, las autoridades que de verdad hagan o impulsen estas áreas adecuadas para escucha de niños, que de verdad se hagan valoraciones o peritajes adecuados, porque yo sí estoy como mucho en contra de esta parte de decir, bueno, realmente puedes evaluar la conducta emocional de un niño en una sesión, por ejemplo en el caso de los peritos oficiales, ¿no? Ven al niño a una sesión y ya pueden hacer un peritaje. O sea, está también en discusión esta parte, pero obviamente están saturados los peritos, está lleno de asuntos, de conflictos familiares, donde dejamos de lado esta parte, esta perspectiva, y creo que es como voltear a ver esta parte de estos niños que realmente son alguien, que realmente sí necesitan ser escuchados, que necesitan ser entendidos, y que se les necesita brindar las herramientas de verdad para que estos procesos sean menos dificultosos y menos traumáticos para ellos. Incluso romper estigmas que se tienen preconcebidos, en el sentido de quizá la guardia y custodia solamente para la mamá, o sea, nada que ver. E incluso hasta llegar a estas sentencias hermosas judiciales que van dirigidas a ellos, que yo cada que me topo una en redes sociales digo, qué lindo, sí, que estemos ya en esos criterios, ¿no? ¿A ti cómo te ha parecido esa evolución del derecho? Pues sí, de verdad que ha evolucionado, ha cambiado en beneficio. Nos falta mucho camino por recorrer. Se oyen muy bonitas las sentencias y también a mí me gusta escucharlas, porque digo, bueno, se piensa en que los niños lo puedan entender, pero como te digo, yo creo que debemos de ver más allá, también desde los actos, desde de veras aplicar esa perspectiva de niñez en las resoluciones. Por ejemplo, esta situación de la igualdad de guardia y custodia. Sí, ya hablamos de un principio de igualdad, de no discriminación, del interés superior del niño, pero si tú te das cuenta en la práctica,
o no me dejarán mentir muchos colegas, muchos criterios jurisdiccionales todavía siguen encaminados a que la madre es la idónea. A Eso que me refería. Con cierta edad, por ejemplo, si estás hablando de un bebé, o sea, ni pensar que un padre vaya a tener la guardia y custodia. Realmente a mí me han tocado pocos asuntos que sí se dé como tal esa perspectiva o que se pueda dar esa igualdad y que vean al padre como cuidador de un bebé o de un niño. Entonces sí es ir cambiando en acciones, es decir, beneficia el hecho de que se puedan hacer cambios en las legislaciones, de que puedan emitirse sentencias de lectura fácil, pero también es ir cambiando como sociedad, como autoridades y ver que los padres realmente son aptos e idóneos también para cuidar a los hijos y que hasta las madres lo entiendan, porque yo también platicaba con alguna amiga que realmente las madres mexicanas sí son muy absorbentes y como que no permiten la participación también de los hombres, ¿no? Entonces, desde ahí también nosotros como mujeres entender que el hombre sí tiene esa capacidad, sí es idóneo e ir cambiando esas ideas, ¿no? Entonces es como un proceso en conjunto, pero que sí nos puede llevar a una justicia más equitativa, a irlo resolviendo realmente con estas aplicaciones reales de los principios, no nada más hacer mención, porque en la práctica me ha tocado también que aunque los jueces tienen evidencia de que la madre no es idónea, de que los abandona, siguen determinando que se queden con ella. Y realmente te tienes que ir hasta amparo muchas veces para poder cambiar ese criterio o hacer algunas acciones bien incidental, no sé, para que el juez pueda percibir que el padre es el más apto o es el más idóneo. Entonces ve ahí cómo estamos todavía en un conflicto, ¿no? No, y cosas como por ejemplo la mediación que de repente ni se pondera. A mí cada que voy ahí a Doctor Navarro esquina con Niños Héroes y veo la fila enorme, bueno, obviamente sería acá en familia, ¿no? Por ejemplo, en cualquier situación, porque aplica para muchas áreas. Y el de la contraesquina abandonado, no hay gente, ¿no? Pero muchas veces ahí está la solución, lo decíamos en el podcast anterior, todo está en el origen. ¿Por qué no mediar? Claro. Invitar a la gente también a la gente y al gremio, ¿no? No todo es juicio, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, si lo ves desde la perspectiva de las partes, yo les diría, ¿por qué no mejor solucionas tu problema tú o ambos con una solución en beneficio de todos, que no te perjudique tanto, a dejar esa decisión en manos de un tercero? Porque finalmente al someterte a un juicio estás dejando a decisión de un juez totalmente todas las consecuencias de tu familia. Y muchas veces te puede beneficiar o te puede agradar y muchas veces no. Y finalmente te tienes que aguantar porque tú decidiste que fuera de esta manera. Y también honestamente, el juez lo resuelve conforme a lo que percibe, conforme a las pruebas que aportó tu abogado, totalmente, conforme a circunstancias que tal vez incluso a veces no son ni reales, la verdad. Entonces, puedes resolverlo tú, no cerremos tampoco esa puerta de negociar, de conciliar, de ceder. Toda negociación también implica ceder un poco. Totalmente. Y ver también esa parte de la mediación. Es algo que también yo he aprendido bastante. Y como abogados también podemos tener participación. ¿Sí? A mí me ha tocado dar asesorías jurídicas y acompañar a personas a poder llegar a un acuerdo. Me dicen, oye, es que ya estamos de acuerdo, pero no sabemos. Entonces vamos a ir con el mediador, y sí es cierto que el mediador les da esa solución, esa flexibilidad, y va a adecuar lo que tú le estás proponiendo, pero qué mejor que la gente ya vaya asesorada, que ya vaya con los puntos clave que tiene que ir un convenio, que ya sepa qué va, y eso pues tú como abogado también lo puedes ofrecer como un servicio, ¿no? ¿Sabes qué? Puedes solucionar tu conflicto de una forma rápida. Y para eso estoy yo, para asesorarte, para llevarte a un camino más práctico. Y eso es lo bonito también de la mediación, que no es pensar en que no funciona, como abogados, que no es funcional o que no podemos participar o que no es tampoco hasta como un negocio, ¿no? Sí puede ser rentable para el abogado, y aparte pues te evitas también un juicio de a lo mejor 1 año, 2 años,
y puedes también obtener un beneficio en esa parte de participar en una mediación, ¿no? Totalmente. Ya nos has platicado un poquito de tu trayectoria, de tus perspectivas, cómo te manejas, cómo te conduces en el día a día profesional. Desde luego, cuando lo disfrutas y lo haces con esa pasión y vocación, nos hace complejo porque amas tu trabajo, eso nos queda muy claro. Pero preguntarte, yo estoy convencido que cualquier historia profesional tiene puntos de quiebre donde son momentos difíciles, donde a veces uno está a punto de tirar la toalla. Y también tiene momentos lúcidos como satisfacciones. Entonces, ¿cuál ha sido en la vida profesional de Guadalupe Guzmán el punto de quiebre en el que has estado a punto de tirar la toalla, en el que has dicho todo esto se está poniendo muy gris? Quizá empieza la duda, y la duda cuando llega e invade es un cáncer para cualquier persona. Y en contraparte, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio en el que has dicho todo este esfuerzo, todo este tiempo, todo este dinero invertido, porque al final es una inversión también, ha valido totalmente la pena? Reformulando, ¿cuál ha sido el momento más gris y cuál ha sido el momento de satisfacción más grande que has tenido? Fíjate que no podía hablar de un momento gris, hay muchos momentos grises, realmente. En este camino, en esta carrera me ha tocado muchas veces verla difícil, verla complicada, pero tampoco me ha quebrado. Entonces, hablar de punto de quiebre te puedo decir que no, porque si no, no estaría aquí. Yo creo que si me hubiera dejado quebrar, hubiera renunciado a todo, hubiera dicho, ¿sabes qué? Eso fue mi punto y hasta aquí llegué. Han sido enseñanzas para mí. Desde que yo era estudiante, bueno, como sabrás, yo soy mamá también. Entonces, en el lapso de mi carrera tuve a mi hija, pues eso me complicó también. Yo tuve un embarazo también dificultoso. Entonces, en mi etapa de estudiante yo decía, ya no puedo más. O sea, tenía malestares horribles y tener que ir a la escuela de esa forma. Incluso me tocó también, hablando de género, por ejemplo, nunca olvido un maestro que se portó de lo más patán conmigo. Y a veces yo llegaba, o sea, literal un poco tarde porque me ponía mal en la entrada. Y el maestro así súper estricto, y me llegó a decir, pues ¿para qué te embarazas, no? O sea, vas a terminar siendo mamá, entonces ¿qué caso tiene que estudies? Entonces terminé reprobando esa materia, me fue fatal con él, y son momentos en los que yo decía, híjole, pues sí, realmente estoy batallando mucho en este camino de que me convertí en mamá y sigo estudiando, pero no lo dejé. O sea, algo de mí, pues tengo que persistir, tengo que saber sobrellevar esa parte. Y es algo también que platicaba aquí con tu equipo, que muchas veces no es fácil tampoco ser madre, tener una familia y llevarlo profesional, ¿no? Es algo que es difícil de compaginar. Yo soy de las personas que sí creo en un equilibrio. No creo que toda la vida sea también ser una máquina de trabajo, pero tampoco toda la vida es de pues dedicarte a una sola rama familiar, ¿no? O sea, totalmente. Tienes que equilibrar tu vida. Y bueno, igual, lo que hablábamos, cuando empecé a postular, pues yo decía, ¿qué hago sola? O sea, ni siquiera he llevado asuntos, me voy a enfrentar al mundo laboral. Y yo decía, no tengo clientes. Yo me iba muy temprano a mi despacho, lo clásico, ¿no? Que creo que muchos hacen. Bueno, ya tenía mi oficinita y ahí esperando a los clientes. ¿Qué voy a hacer, no? O sea, ¿de dónde voy a generar lo que yo generaba antes? Y son puntos que dices, ¿qué hago? O sea, son duros. Sirvo para esto, ¿no? Cuando llegan los clientes y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo llevo? Pero son aprendizajes, y realmente de esos momentos donde te sientes más hasta abajo, son los que te dan para continuar. Igual, yo fui una persona con escasos recursos económicos, me costaba mucho estudiar. Entonces, recuerdo que caminaba hasta trayectos largos para ahorrarme 5 pesos, 10 pesos, ¿no? Entonces, todo eso te va ayudando a valorar, a crecer, a enfocarte y decir, bueno, pero aprendo y voy creciendo. Y no me puedo quedar aquí y tengo que ver más allá. ¿Y qué te puedo decir? Son cosas que no veo como quiebre, sino como aprendizaje. Y mi punto más dichoso, más satisfactorio, es el reconocimiento tal vez de las personas, no tanto del gremio, no tanto de que te digan, wow, es como tú dijiste, tienes seguidores o has logrado esto, sino de la gente que realmente te dice, ¿sabe qué, Eli? Gracias por haber sido empática conmigo, gracias por su video que me ayudó porque no sabía qué hacer, o no sabía lo que era la violencia familiar, o no sabía qué autoridad dirigirme.
Entonces estoy muy agradecida y tú lo sabes, invertirle en un podcast, en una transmisión, sí es tiempo, sí es dinero. Yo, por ejemplo, llevo en asesoría y defensa jurídica para la familia transmitiendo ya casi 2 años, pero realmente es una transmisión que se hace con cariño porque pues no obtienes beneficios, sino lo haces para que la gente conozca un poquito más e inviertes tu tiempo, inviertes tu esfuerzo y finalmente eso es lo bonito, que haya alguien que te diga, ¿sabes qué? Ese esfuerzo me ayudó, gracias. Entonces, para mí eso es lo satisfactorio. Totalmente. Ese esfuerzo y ese reconocimiento que hablábamos, que es el que quizá los haters no tienen, y es de lo que hablábamos hace rato, y sobre todo cuando a nosotros nos toca entender conceptos como la gratitud, que es importantísima desde quizá aspectos pasados de nuestra vida como la carencia y la necesidad. Creo que es lo que te ayuda a romper muchísimos paradigmas y a entender realmente cuál es el punto de ser abogados, ¿no? Y creo que es lo que hace que valga totalmente la pena. Vamos a pasar ya a una serie de preguntas concretas. La respuesta puede no serlo. Vamos a darle ya cierre a este gran programa. De verdad, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Mira, la primera es la siguiente. ¿Qué consejo te han dado que en la práctica, o que al practicarlo, te diste cuenta que era pésimo el consejo? Pésimos consejos. Alguna vez me dijeron que qué hacía yo, por lo que hablábamos, perdiendo mi tiempo en transmitir si no me pagaban. ¿No? Me dijeron, ¿por qué lo haces? ¿Para qué vas? Entonces dije, bueno, o sea, no todo es beneficio. Entonces hay algo que no me gustó en ese consejo, que me dijo, es que enfócate mejor a llevar asuntos, a generar dinero. Eso no te va a dejar nada. O sea, estás perdiendo tiempo y te estás regalando tu tiempo y no obtienes nada. Y creo que fue el peor consejo que me han dado, porque dije, no hice caso, seguí y me ha rendido muchos frutos. O sea, he tenido frutos muy buenos y pues aquí está. Quizá lo fácil hubiera sido seguirlo y no hiciste lo fácil y mira, como dijimos hace rato, adivina dónde estoy, 14,000 followers en TikTok y fotos, te paras en familiares, te piden fotos. También lo de TikTok, alguna vez me dijeron, ¿y para qué te sirve eso? O sea, vas a perder la seriedad como abogada. O sea, ¿por qué haces videos graciosos? Y, o sea, te ves mal, no lo hagas. Y yo dije, ¿por qué? O sea, a mí me gusta. Me entretiene, la verdad. Me gusta porque aportas a la gente cosas rápidas, sí, agradables y que a la gente le llama. Y no todo tampoco es seriedad, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado. Y aparte yo he como que equilibrado. ¿No? Subo uno simpático, pero también aporto otro más técnico, de contenido jurídico. Entonces, a mí me ha funcionado. La gente me busca para decir, ¿sabes que yo la vi ahí? Deme una asesoría, me gusta su trabajo, la sigo, y eso es lo bonito. Totalmente de acuerdo contigo. La siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Al revés. Que sea constante, que la constancia siempre me va a llevar a lograr lo que me propongo, porque a veces nos desesperamos y decimos, ya hasta aquí, ya no quiero, ya no la armé. Pero te das cuenta que es un día, un paso cada día y vas avanzando. Al final es moverte del lugar de donde estás. Así des medio paso, es un avance. Entonces ese es el mejor consejo, que sea constante. Totalmente, gran respuesta. ¿Qué cosa la gente no sabe de ti que si lo supieran se sorprenderían? Caray. Que soy un poco cursi, no sé si se sorprendan o tal vez ya sea parte de mi personalidad, pero sí soy algo cursi y me gustan mucho las cosas como románticas, como muy ideales. Entonces sí soy muy idealista, soy muy soñadora y bueno, creo que es parte de mi personalidad, entonces no creo que se sorprendan tanto, pero bueno, también tengo mi carácter, cuando están por ahí, cuando me hacen enojar también hay que tener cuidado. Yo pensé que ibas a decir que te gusta bailar y que te gustan las motos. Bueno, fíjate que sí es cierto, sí me gustan las motos, me gustan mucho, me gusta la adrenalina. Sí. Me gusta, por ejemplo, lanzarme de paracaídas, sí lo he hecho varias veces, me gusta la velocidad, y sí, o sea, todo lo que me provoca emoción fuerte también me gusta, entonces tengo ahí variación de gustos. Ahí me ganaste. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que menos me gusta?
Pues honestamente, lidiar con criterios diversos de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Como que sean cuadrados. Entonces, sí, eso de repente te das topes en la cabeza, que dices, ¿cómo es posible que ya le estás presentando todo y siga con un criterio tan cuadrado? O pues también, ¿no? El hecho de lidiar con personas que no les gusta su trabajo y que te hacen dificultoso. Entonces, honestamente es lo que no es muy agradable, pero fuera de ahí todo me gusta. Totalmente. La siguiente, en función de tu trayectoria, ¿cuál dirías que es la fórmula del éxito? Es decir, ¿el éxito es conceptualmente esto o el éxito es esto más esto más esto? Éxito yo creo que es una palabra muy subjetiva, porque para mí puede significar algo distinto a lo que es para ti. Yo creo que el éxito está relacionado con que tú te sientas bien y seas feliz. Entonces, yo creo que una persona exitosa es la que es feliz. Si tú eres feliz con una familia, con un trabajo, yo creo que ya ahí tienes el éxito. Hay gente que le gusta vivir bien, recursos económicos, y dices, bueno, para mí llegar a ese punto de una estabilidad económica es tener éxito. Entonces, pues es muy variable, pero la fórmula yo creo que es, en todo caso, pues es que seas feliz, y si tienes, o si el éxito lo basas en una meta, pues ser constante, ser perseverante y tener claro tu objetivo. Totalmente. Totalmente de acuerdo, comparto contigo. ¿Qué cualidad tuya fue el pilar para llegar a donde estás el día de hoy? De tu personalidad. Yo creo que me lo han dicho, ahora es que no voy a hablar por lo que yo pienso. Las personas que han trabajado conmigo me han dicho que les gusta o han trabajado conmigo o me seleccionaron, una, por mi sencillez, por que soy una persona, digamos, humilde en el sentido en que no soy una persona, digamos, soberbia, y mi forma de trabajo. O sea, sí soy una persona que si tú le das una oportunidad, lo hace, y yo no me quedo con que no puedo. O sea, busco la forma de hacerlo, lo resuelvo. No doy problemas, sino que doy soluciones. Entonces es algo que a mí me han comentado y yo creo que sí. Totalmente de acuerdo. ¿Libro, serie o película? Puede ser una o pueden ser una de cada una, que realmente te rompió paradigmas o te cambió la forma de ver las cosas. Hay muchas películas jurídicas que de repente las ves y dices, órale, ¿alguna? Fíjate que yo recomiendo y me gustó mucho, y creo que es una película necesaria para quien se dedica al área familiar, Kramer contra Kramer. Es una película que te cambia la perspectiva de lo que es precisamente el rol de género, lo que es que un padre pueda ejercer lo que muchas mujeres hacemos en la actualidad, ese papel de mamá y profesionista, y de compaginarlo y de encontrarse con esa lucha por un hijo. Entonces, la recomiendo bastante, véanla, te da una perspectiva también de lo que estamos viviendo. De hecho, ya es una película bastante, pues ya tiene sus años, pero es muy buena. Entonces, para los que postulan en esas áreas, la recomiendo. Una persona que tú consideres del gremio que está infravalorada, es decir, que el contenido de valor que comparte es excelente, pero que a lo mejor no tiene el foco suficiente para que la gente que nos escucha o ve pueda irlo a seguir. Híjole, pues mira, es que se me vienen muchas personas a la mente, Siempre pero lo único pasa. que yo te puedo decir es que todas las personas que aportan algo o que tienen el valor de compartir, ya de ahí tienen un paso adelante. Y si a lo mejor ahorita no tienen el foco, lo van a hacer. El punto es que ya lo están ejerciendo algo diferente, que están haciendo, que están accionando, y ya desde ahí tienen una ventaja. Entonces, realmente hay personas que tienen mucho talento. Y por ejemplo, yo creo que tú también eres un ejemplo de eso. O sea, como tú le dijiste, nos conocimos cuando tú ibas iniciando, y yo, o sea, desde que te conocí, wow, es un chavo con ideas, con proyectos, con acciones. O sea, estás haciendo y le estás invirtiendo, y realmente, pues tú lo sabes, cuando empezamos no tenemos ese foco. O sea, yo en TikTok, por ejemplo, empecé con 10 seguidores, y yo veía que pasaban meses y semanas, y tengo 101. Entonces, es difícil ese camino, y no te llega el foco de la nada, sino lo que te hablo yo es constancia, y llegará algún momento en que hagas esa acción que permita que crezcas y que la gente te vea, porque bueno, ya ese trabajo empieza a rendir frutos. Entonces, pues toda la gente que tiene el valor de hablar ante una cámara, ante un micrófono, ya la lleva de gana, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí, ha sido un proceso un poquito, hasta rápido, considero, pero creo que es justo eso, hacer las cosas de corazón. Eso es lo que te ayuda a llegar a grandes cosas. Si pudieras poner un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo viera, ¿qué diría? Empatía. Yo creo que nos falta mucha empatía en general, más como gremio, como seres humanos, o sea, estamos lejanos de ser empáticos. Entonces yo diría, ponte un poquito en los pies del otro, dejemos de juzgar un poquito a los demás y enfócate en ti, ¿no? Decía por ahí, incluso hasta en la Biblia lo dice, es más fácil ver la paja que hay en el ojo de tu hermano a ver la viga que tú traes, ¿no? Entonces, ser empáticos. Totalmente, gran respuesta, me hace mucho eco. Llevo más de 1 hora preguntándote muchísimas cosas y literal contigo es más de 1 hora porque has estado en todos los formatos que yo he emprendido. ¿Hay alguna pregunta que te gustaría hacerme a mí? Sí, híjole, Ricardo, sí, cambiar esa posición sí está difícil, pero fíjate que algo que compagino mucho contigo es esa constancia. Yo te preguntaría ahorita, en este momento en que ¿estás conforme con esta parte que has desarrollado? Ahorita, ¿cómo te ves? De cómo te veías cuando iniciaste en ese podcast, que alguna vez también me dijiste, es que no sabía yo ni el enfoque, ¿no? Estaba como que enfocándolo a varios puntos. ¿Y cómo te has sentido en esa transición? O sea, ¿qué cambios hay de ese Ricardo al cambio de ahorita? Luego como que no quiero hacer esa pregunta porque me agarran en coro, pero pues te diría que ha sido un proceso muy rápido. Han sido, si te das cuenta, quizá meses. No ha sido algo muy rápido, pero es justo con lo que lucho, que la evolución que se esté teniendo, tanto personal como profesional, no me cambie. O sea, intento ser el mismo, porque al final mi meta es, o lo que quiero conseguir es impactar a la mayor cantidad de gente posible. Si es como abogado, así va a ser. Si va a ser como creador de contenido, así va a ser. Pero si quiero que eso funcione, necesito que mi esencia sea la misma. Entonces, valores como la gratitud, como el ayudar a la gente, la empatía misma. Por eso creo que fue una charla muy amena, porque partimos desde muchas aristas similares. Eso es lo que quiero que sea mi vida profesional. Entonces, justo, ¿qué tanto ha cambiado? No lo sé. Creo que interiorizando trato de no cambiar, y que el éxito profesional o abundancia o lo que sea no me cambie. Eso es lo que trato día a día. Tratar de ser el mismo, sí evolucionar como persona, pero que dentro de mí no cambie nada, porque creo que el día que eso pase, tengo amigos que es la bendición que me ha dado este proyecto, a las personas que de repente yo seguía como estudiante, por ejemplo el maestro Edgar, que hoy son mis amigos. Yo creo que cuando eso pase me lo van a decir, y confío que cuando eso me esté pasando voy a tener una amiga que me va a decir, amigo, regresa a Roma. Entonces estoy consciente de eso, pero es un trabajo diario y constante, y creo que vamos por buen camino. Totalmente, y creo que has evolucionado bien, pero como lo dices, y también sí, será un consejo, no cambies tu esencia. Tienes una esencia muy padre, tienes una vibra muy bonita. Entonces básicamente es sí evolucionar, pero no dejar esa esencia que te hizo que el mundo te viera, ¿no? Que dijo, wow, este Ricardo, esos son sus proyectos. Entonces no pierdas esa parte. Muchísimas gracias. Créeme que es en lo que trabajamos diario, y yo creo que es momento de cortar esta entrevista. Muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde puede contactarte la gente que te vio y escuchó? Pues muchas gracias. Quiero agradecerte el espacio a ti. Realmente es un gustazo para mí haber estado en todas estas etapas que has tenido. Ha sido, híjole, para mí una experiencia muy bonita. Y bueno, agradezco también a toda la gente que nos ve. Me pueden contactar al WhatsApp 56 14 83 88 69. De igual forma en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Guadalupe Guzmán Abogada. Y también los invito a seguir el proyecto del Exemper, Consejo Profesional de Abogados.
en la página de Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia, donde, les repito, constantemente transmitimos, resolvemos dudas y bueno, es con todo el cariño del mundo. Perfecto, pues ya saben, ahí están las redes y el contacto de Guadalupe Guzmán, abogada. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final, a los que vieron y escucharon esto. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Soy Ricardo Calderón, director de Barak Raba, firma de abogados en la Ciudad de México. Hasta la próxima.